son importantes. Yo les decía desde el inicio de la reunión que esto que les estamos presentando es el punto de partida para iniciar una serie de discusiones. No he elaborado nada, porque lo queremos elaborar con ustedes. Aquí no nos vamos a ver las manos entre gitanos. ¿Por qué no han prosperado tantas propuestas de ley que se han presentado? Porque no les ha convenido a ustedes. Ustedes mismos los han parado, se han movilizado y han hecho una serie de cosas que han permitido que no avance lo que ustedes creen que les perjudica. Entonces hoy queremos iniciar de otra forma. Hoy queremos estar con los actores sociales para que con los actores sociales hagamos lo que se tenga que hacer. Ni siquiera decimos una ley. Se pueden hacer muchas cosas y por eso nosotros separamos en foros el asunto de la discusión de la problemática del comercio, porque no es lo mismo la Cuauhtémoc o la zona centro que las zonas periféricas de la ciudad, ¿no? En el caso de la zona, de las áreas centrales, pues efectivamente llega mucha gente del Estado de México tal vez a ejercer su actividad comercial y a trabajar en este Distrito Federal. En el caso de las delegaciones rurales, seguramente mucho del comercio que tenemos allá pues es de la misma gente que vive en esas delegaciones. Entonces creo que estamos en un momento en el que podemos hacer una serie de reflexiones y podemos hacer una serie de separaciones de cómo es una actividad comercial en un lado y en otro. Pero eso, pues quien lo quiere quedar son ustedes. Nosotros podemos tener alguna idea de lo que es el comercio, pero no nos vamos a poner a hacer una ley de escritorio, porque de escritorio, pues digo, nos pueden quedar muy bonitas, y ahí ya dicen ustedes varios ordenamientos que nos dicen qué hacer y qué no hacer. No vamos a inventar el hilo negro, porque ya existe todo. Más bien es, vamos a ver cómo acomodamos todo eso para que hagamos un traje a la medida en el que nos permitan que se puedan tomar en cuenta las propuestas que como sector se pudiesen estar incorporando a toda esta discusión que vamos a desarrollar. Digo, el problema va más allá. Yo digo, no es únicamente elaborar una ley que nos permita regular la actividad comercial que ustedes desarrollan. Y yo digo, yo me circunscribo a lo que es el Distrito Federal, porque en este momento pues es el lugar en el que tengo fuero y es en el lugar en donde tengo que presentar alguna propuesta. Si al final del día aquí determinamos que no es necesario que hagamos el foro, que no es necesario que hagamos ninguna ley, que nos quedamos como estamos, pues adelante. Digo, yo no vengo a buscar ponerme la estrellita, ni mucho menos. Yo vengo aquí a buscar discutir con ustedes y que hagamos lo que ustedes nos digan, lo que ustedes nos vayan encaminando a hacer, ¿no? Digo, por ejemplo, esta modificación que nos hicieron al régimen hacendario en el mes de diciembre, digo, pues muchos no lo han calculado, pero finalmente a quien más le va a pegar son a los dirigentes del comercio informal, porque son quienes menos tienen cómo acreditar las percepciones que se tienen, ¿sí? Digo, ahí está un primer madrazo que ya nos dieron y que no hemos volteado para decir esta boqueza y nos hemos preocupado, ¿sí? Entonces son muchas cosas que se van conjugando, que hay que ver cómo tratamos de resolver muchos de los problemas que se han ido presentando. Ha habido propuestas de ley en las que se deja fuera las organizaciones y que ustedes mismos han dicho no podemos estar fuera de esta regulación. Y digo, y no ha habido nunca alguna norma que nos permita, o alguna propuesta que permita reconocer o distinguir las dirigencias de los diferentes grupos de comerciantes, porque digo, pues ya están muy definidos los espacios en los que se trabaja, los espacios en los que ustedes vienen interactuando, y en la medida en que los quieran quitar, pues en esa medida se van a defender. En la medida en que les peguen en el bolsillo, en esa medida se defienden todos, o nos defendemos todos, porque creo que a eso a todos nos duele, ¿no?
Entonces hoy lo que queremos es buscar un esquema que nos permita ir discutiendo. Esto que estamos haciendo es una propuesta y es algo que nosotros decimos es la punta de lanza para empezar una discusión. ¿Yo qué es lo que les propongo? Ahorita les vamos a entregar a cada uno todos estos documentos que aquí les proyectamos, para que ustedes se los lleven, reflexionen. Si ustedes revisan, son una serie de preguntas que nos hacemos al aire de cómo creemos nosotros que debemos entrarle al tema para buscar cómo vamos a discutir una ley que nos permita, o un programa que nos permita darle otro rumbo a la actividad que venimos realizando, porque no tenemos más programa que el del 97, no hay más ley que la del 51, y los últimos bandos que se emitieron para prohibir el comercio en algunas zonas del país están ahí, y yo digo, lo he dicho hasta el cansancio, pues no porque quieran, sino porque la misma situación económica los ha obligado a estar ahí. No es un asunto agradable, no es un asunto en el que estemos todos muy felices de estar saliendo a buscar el sustento a diario. Digo, lo más cómodo es tener un sueldo y que cada quincena o cada semana nos esté llegando el sueldo sin ningún problema, hagamos o no hagamos nada. Entonces, insisto yo, vamos discutiendo, y yo les propongo que el próximo 28 de este mes de febrero nos volvamos a reunir a las 11 de la mañana en el Salón Benito Juárez, allá en el edificio del Zócalo, y que hagan extensiva la reunión. Yo digo, estamos todos, y me gusta mucho aquí lo que se dice, vamos a dejar a un lado los colores. Creo que eso es muy importante, porque al final del día, tanto los verdes, los amarillos, los azules, estamos buscando el sustento de nuestras familias, y creo que todos representamos a un sector, que es el sector del comercio. Todos buscamos cómo hacemos valer la actividad comercial que ustedes desarrollan. Entonces digo, hagamos la invitación, ustedes conocen a más compañeros para que podamos entrar a esta discusión y podamos ir orientando todo esto que tenemos que hacer. Yo digo, el 16 estamos proponiendo el foro, pero también si ustedes dicen no hay tiempo para que lo hagamos al 16, necesitamos seguir discutiendo, seguimos discutiendo, ¿sí? No queremos darle un almazo a nadie, ni tampoco queremos sacar de abajo del escritorio algo que ya esté hecho, porque lo queremos hacer con ustedes, porque queremos que lo que se presente al seno de la asamblea sea con ustedes, que si el gobierno tiene que poner alguna opinión al respecto, pues podamos ir a platicar con ellos. Ya habrá el momento en que tenga que incorporarse el gobierno. Yo les diría lo que les decía hace algunos días, que estuvimos reunidos con algunos profesores de la UAM, del Politécnico. Hablaba mucho sobre la descalificación de la actividad comercial que ustedes realizan, ¿sí? Y hablaban de ellos, de que pudieran estar ustedes en esas reuniones. Y decíamos, si nosotros nos empezamos a juntar desde el principio, pues nomás lo que vamos a organizar son puros enfrentamientos y no vamos a llegar a hacer una propuesta que nos permita avanzar. Entonces, necesitamos ir conjuntando criterios, digo, porque de por sí nos va a costar trabajo ponernos de acuerdo aquí a las diferentes visiones que tienen unos y otros compañeros, porque hay diferentes visiones en el comercio y hay diferentes formas de cómo organizarnos y de cómo trabajar los territorios. Entonces, primero tenemos que unificar ese criterio para después que ya estemos unificados, que ya sepamos cómo vamos a caminar, pues podernos empezar a reunir con otra serie de actores sociales con los que tendremos que ir a discutir o con los que tendremos que ir a defender la postura que aquí vamos a construir, ¿sí? Entonces digo, vámonos con calma, ¿no? Yo no llevo ninguna prisa, creo que ustedes mucho menos, y entonces vamos construyendo todo un esquema que nos permita ir trabajando e ir retomando todas las propuestas que ustedes tengan. Yo les hago entrega del documento, yo los invito a que lo reflexionen y que en la siguiente reunión lo discutamos, lo platiquemos y a lo mejor salgamos con un primer documento en el que lo consensemos todos y que eso nos vaya sirviendo para la discusión y que seguramente al final tengamos un documento único y una postura única de todo el sector del comercio. ¿Cómo ven? ¿Sí?
Entonces, sí, yo ahorita se les entregamos la propuesta. Yo les propondría 28 de febrero, 11 de la mañana, Salón Auditorio Benito Juárez de la Asamblea Legislativa. Nada más.